Damos gracias al Señor por la palabra que trae y una palabra propicia para este tiempo, ya que el cristianismo en las próximas semanas vamos a conmemorar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese momento glorioso en el que nuestro Señor Jesús hizo su entrada a Jerusalén y luego la entrega que hizo de su vida para darnos salvación. Y viene ese momento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que llegara ese tiempo, el Señor tuvo que tener un tiempo también de preparación. Las cosas no se hacen por hacer, sino que hubo un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación el Señor lo trajo a través primero de su bautismo, y luego el Señor fue al desierto llevado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y fue tentado en el desierto. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño estudio acerca de la tentación de Jesús, las tentaciones de Jesús. Y eso nos da una apertura como preparación para esas semanas que vienen, ¿no? Ese tiempo que viene de preparación, donde vemos activamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos por favor a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Mientras ustedes lo buscan, yo me voy adelantando por cuestión del tiempo. Estudiar la tentación de Jesús, amados, nos ayuda y nos recuerda que Jesús nos entiende de nuestras debilidades, que Él nos ayuda a entender cómo podemos vencerlas, Y voy a darles el significado de lo que quiere decir tentar. Tentar es inducir a una persona a hacer o tomar algo muy atrayente, pero que resulta inconveniente. O sea, hacer algo que no le conviene a la persona. Eso es tentar. Y en Primera de Juan, no vayan ahí, yo se los anuncio, se los digo. En Primera de Juan 2:15 y 16 nos dice que la tentación se manifiesta en diversas maneras. Dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, estos versículos nos presentan esas tres formas en que generalmente somos tentados: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es la misma manera como nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿ya? Entonces, ahora, ¿para qué estaba nuestro Señor Jesucristo en el desierto viviendo estas tentaciones? O sea, se bautizó y, bueno, me voy para el desierto a que el enemigo me tiente. No, hay una enseñanza profunda aquí, y definitivamente no era hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sale victorioso de estas tres tentaciones, y ya lo vamos a ver. Era mostrar el poder de Dios. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer: mostrar el poder de Dios y la determinación de nuestro Señor Jesucristo en cumplir con el propósito que el Padre le había encomendado. Esa era la misión que el Señor tenía, y por eso el Señor venció. Pero ¿por qué va al desierto a ser tentado? Para también identificarse con nosotros. Se identificó con nosotros en el bautizo y se identifica con nosotros en la tentación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vivió en un cuerpo igual que el tuyo, igual que el mío. ¿Ya? Vivió en un cuerpo. Era 100% humano, pero 100% divino. Ya lo hemos estudiado, y a través de la Escuela de Liderazgo también lo hemos estudiado, ¿ya? Entonces, nos enseña la comunión que Él tenía con el Padre. Cómo vencer la tentación es lo que Jesús nos va a enseñar a través de este pasaje que vamos a leer. Y no solo lo vemos aquí siendo tentado, no solamente en el desierto, sino que a través de las Escrituras, a través de los Evangelios, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo es tentado por los escribas, por los fariseos, por los religiosos, es más, hasta por sus mismos discípulos, ¿no? ¿Recuerdan aquel pasaje donde Pedro le dice: Señor, no, que esto no te acontezca? Porque el Señor le dice: es necesario que vaya para padecer, ¿no? Y el apóstol Pedro le dice: no,
Señor, no es necesario que vayas, que eso no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque pones la mira en los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces, fue tentado muchas veces. Entonces, en Mateo 4, 1 y 2 nos dice, perdón, en Mateo 4, 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús venía de haberse identificado con nosotros en el bautizo. Ese momento glorioso, ese momento donde entra a las aguas del bautizo, al Jordán, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y todos los que estaban alrededor fueron testigos de lo que esa voz dijo, ¿no? Y entonces muchas veces nos pasa, ¿no?, que pasamos de un momento glorioso a un momento de tribulación, pasamos de un momento glorioso a un momento de dificultad, y eso fue lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. De ese momento glorioso, cuando es reconocido por esa voz del Padre que dice, aquí está mi Hijo amado, ¿no?, en el que tengo complacencia, luego va al desierto a pasar esas dificultades. Y así nos pasa a nosotros, amados. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, recibimos palabras, nos gozamos en la alabanza, nos gozamos recibiendo la palabra de Dios, leemos la palabra en casa todos los días, el Señor se revela a nosotros, nos habla, y cuando salimos de casa y llegamos al trabajo empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empieza el enemigo a atacar de diversas maneras? ¿Cierto que sí? A todos nos pasa, y nos pasa todos los días. Pero después de ese momento glorioso, le siguió ese momento difícil a nuestro Señor Jesucristo de la tentación. Dios habla a través de este pasaje. Y Mateo menciona primero el desierto. Dice que los llevó al desierto. Y después menciona, como vemos aquí, la condición física de nuestro Señor Jesucristo. Menciona esa condición física, ¿por qué? Porque imagínense que Él después, imaginémonos cómo podría haber estado nuestro Señor Jesucristo después de 40 días y 40 noches ayunando. Y no era un ayuno congregacional, ¿no?, donde quizás nos apoyamos los unos a los otros. Era un ayuno donde Él estaba solo, ¿no? O sea, la determinación y el enseñarnos de que hay una relación con el Padre, hay una comunión con el Padre, y se prepara para iniciar su vida ministerial. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando ha sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para prepararse para su vida ministerial. Y entonces vemos el versículo 3 y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, entonces nos está diciendo, vino a él el tentador, vino a él. En nuestras vidas no es que el tentador vaya a venir, no es que, ¿cuándo va a venir? No, es en qué momento va a venir, porque lo más seguro que nosotros tenemos es que va a venir. Y viene en cualquier momento. Por eso nosotros debemos estar preparados. Para que nosotros evitemos las tentaciones, tendremos que estar en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Ya en algún momento se los compartí. Para que nosotros dejemos de ser tentados, tenemos que ser llamados a la presencia de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, siempre vamos a ser tentados, ¿ya? Y eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, y no es el sí de la duda, sino el sí de la confirmación. Es como si le estuviera diciendo, bueno, yo sé que tú eres hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. ¿Para qué te mueres de hambre? ¿No? Entonces Satanás apela a los deseos de la carne y a las necesidades de la vida. Le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué te mueres de hambre si tú puedes hacerlo? No es sino que hagas un milagrito y ya está allí el pan y puedes comer, ¿no? Entonces era una
tentación para que Jesús usara sus dones con propósitos personales y egoístas. Pero vemos que Él no usó ninguno de sus dones. Él no dijo, así que se convierta en pan. No, Él no se dejó tentar de Satanás de esa forma. La tentación estaba no solamente dirigida a hacerle ceder ante el hambre y romper el ayuno. La idea era provocar en Jesús que considerara que Él tiene el poder de satisfacer sus propias necesidades. ¿Para qué te mueres de hambre si tú puedes hacer el milagro? Le dice, digámoslo así, le incita Satanás. Es una invitación de parte de Satanás para que se guíe por sus propios deseos y no por sus convicciones. Muchos de nosotros tenemos muchas necesidades. Tenemos muchas necesidades. Pero nosotros no podemos dejar a un lado al Señor por satisfacer nuestras necesidades o por suplir nuestras necesidades. Primero está la relación con Dios. Porque cuando está primero la relación con Dios, lo demás toma orden. Cuando nuestra relación con Dios no es lo primero, ni es la prioridad para nosotros, todo se vuelve un desorden. Todo se vuelve un desorden. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no fue a actuar en su divinidad, sino que contestó con la palabra. Y entonces nos enseña que no es necesario, ¿cierto?, depender o tener una varita mágica, ¿no?, o esforzarnos esa cantidad de tiempo, hasta enfermarnos, esforzar nuestro cuerpo, nuestra mente, a adquirir cosas y a suplirnos en cosas que la verdad en algún momento ni las vamos a disfrutar, ni las vamos a disfrutar. Y el Señor nos enseña que Él venció con la palabra, porque en el versículo 4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted mira ahí en su Biblia, dice, al finalizar este versículo, dice DT 8.3, eso quiere decir Deuteronomio 8.3. Siempre al finalizar o cuando usted encuentre alguna cita bíblica allí pequeña es porque se está refiriendo a una cita que ya está en la palabra del Señor. Entonces, le dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8.3. Esa fue la cita que le entregó Satanás y con eso venció, demostrando que toda palabra que sale de la boca de Dios debe ser más preciosa para nosotros que la misma comida y que los mismos deseos de la carne. Jesús declara que la vida es más que necesidades físicas y que la satisfacción de esas no es más importante que nuestra relación con Dios. La satisfacción de todas esas necesidades no es más importante que nuestra relación o nuestra obediencia con Dios. Recordemos Romanos 14:17, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo importante, amados, no es lo material, y eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo aquí. Lo importante no es lo material, lo que necesito o lo que deseo. No es eso. Lo importante es mi actitud interior y mi relación con Dios. Eso es lo más importante. Porque una vez más enfatizo, cuando tenemos esa relación con el Señor y le damos el primer lugar, lo demás viene por añadidura. Cuando hacemos las cosas al revés y primero es lo que yo necesito hacer, lo que yo tengo que pagar, lo que yo quiero obtener y Dios de último, todo se vuelve un desorden. Todo se vuelve un desorden en nuestras vidas. Segunda tentación está a partir del versículo 5 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Como diría yo en el trabajo, Santo Padre bendito, Satanás mencionando la palabra, porque es que se sabe la palabra. El problema ¿sabe cuál es el problema? Que él tergiversa la palabra, porque Satanás es padre de mentira y como padre de mentira nos engaña. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien aprendida la palabra, conocerla para no dejarnos engañar, porque cualquiera puede decir, sí, eso está en la palabra, y hacemos cosas que nos impulsan a cometer equivocaciones. Pero es que estaba en la palabra, pero no era el contexto en el que estaba escrita la palabra. Satanás aquí sale fuera de contexto. Y antes de entrarles a explicar esa parte, dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate. Entonces le está diciendo, como eres hijo de Dios, tírate, porque el Padre ha prometido que si lo haces, Él mandará ángeles para que te sostengan, para que te levanten, para que no te mueras. Esta tentación que Satanás hace a nuestro Señor Jesucristo es apelando al orgullo de la vida, a la vanagloria. Cuando las personas quieren ser importantes o cuando quieren tener poder, cuando quieren tener fama. Hay muchas personas que hacen lo que sea y muchas veces hasta en el ámbito cristiano hacen muchas cosas por obtener fama sin importar a quién hacen daño. Muchas veces pasa eso. Pero el Señor sabe que ha prometido. El Señor nunca ha prometido guardar a alguien mientras vaya en caminos pecaminosos. Yo no puedo decir que le estoy haciendo daño a alguien y que el Señor me está protegiendo. Yo no puedo decir que estoy beneficiándome yo misma de una manera que no debo hacerlo y que el Señor me protege. No. El Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y está en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Y volviendo a la parte donde ustedes en su Biblia tienen el versículo 6, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Creo que en sus Biblias, ustedes ven, hay un espacio, ¿cierto que sí? Hay un espacio. Y ese espacio es porque falta la promesa que el Señor había dado. Si ustedes van al Salmo 91, en el versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y lo que obvió, la parte que obvió Satanás fue que te guarden en todos tus caminos. O sea, Satanás lo que está haciendo es sacando fuera de contexto la palabra. La está sacando de contexto, no la está diciendo completa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, por eso decimos, no podemos, como decimos los colombianos, no podemos tragar entero. Lo que nos dijeron, con eso nos quedamos. No, por eso tomamos apuntes, por eso llegamos a casa, por eso traemos la Biblia aquí a la iglesia. Si venimos a la casa del Señor, si venimos a alabar al Señor, debemos de traer la Biblia para leerla, porque no, como humanos nosotros nos podemos equivocar también. Todos nos equivocamos, pero nosotros no podemos tragar entero. No podemos, sí, allá la pastora dijo esto, el pastor dijo eso y yo me voy con eso. No, hay que leerlo en la palabra, hay que discernir, hay que entender lo que dice la palabra del Señor. Es una invitación a que se guíe por sus deseos más por sus convicciones, ¿no? Entonces, Satanás está apelando al orgullo de la vida. Y Jesús conocía muy bien la palabra y pudo discernir que estaba siendo mal aplicada. Estaba siendo mal aplicada, por eso nosotros debemos repasarla, estudiarla. Eso que
porque yo me leí la Biblia ya una vez, me la leí 2 veces y por eso no la vuelvo a leer. Como ya pasé por este pasaje y ya me lo sé, pues ¿para qué voy a escuchar? No, cada vez hay que escuchar porque el Señor siempre nos va a hablar de una manera diferente. En cada pasaje nos va a hablar de una manera diferente. Amén. Entonces, finalmente vemos la tercera tentación. Vemos la tercera tentación que está en los versículos del 8 a 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Estamos de acuerdo en que no hay un monte lo extremadamente alto en el mundo como para uno ver todos los reinos, ¿cierto? ¿No? Quizás pudo haber sido alguna visión en la que nuestro Señor Jesucristo pudo haber estado, estaba en un tiempo de ayuno. Pero aquí Satanás lo tienta, lo lleva es a que tome un atajo, tome la vía más fácil para que pueda él reinar. Porque le está diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le está diciendo, ¿para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a un camino de sufrimiento? ¿Para qué vas a ir hasta la cruz? Para que luego tengas gloria, no es necesario que lo hagas. Eso es lo que prácticamente le está diciendo Satanás. Le está diciendo, toma el camino más fácil, adórame a mí y yo te entrego todos estos reinos. Eso es lo que le está diciendo Satanás. Ahí lo que está haciendo Satanás, ¿sabe qué es? Está revelando el corazón que tiene. Acompáñenme por favor a Isaías 14, 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. Satanás es capaz de entregar todo, absolutamente todo, por una adoración, porque él siempre ha querido ser semejante al Altísimo. Siempre ha querido ser semejante al Altísimo. Amados, la adoración, la honra y la gloria solo es para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo de Dios. Nuestro Padre Celestial nunca comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso siempre cuando algo recibimos, algo tenemos, algo logramos, la gloria es para Dios, no para nadie más. No para nadie más. Mire lo que dice Isaías 14, 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire lo que está queriendo hacer Satanás, ser semejante al Altísimo. El orgullo. Y aquí en este pasaje, en este versículo, en esta última tentación, lo que hace Satanás es querer tentarlo a través del deseo de los ojos, porque le está mostrando todos los reinos. Le dice, póstrate ante mí, adórame y yo te entrego todo esto. Y muchas veces nosotros, amados, queremos coger las cosas muy fáciles y no pagar un precio. Pero todo en el Señor requiere pagar un precio. Todo requiere pagar un precio. Necesitamos ser esforzados, necesitamos ser valientes, necesitamos ser persistentes, necesitamos ser constantes en el Señor, disciplinados en el Señor. Y nunca coger atajos, porque a veces nos muestran algo, nos presentan algo que aparentemente puede ser muy fácil, muy tentador. No, solamente viene y hace esta labor y ya. Pero ¿cuántos han caído en cosas que no son honestas solamente porque son muy fáciles y les pagan muy bien? ¿No? Muchos han caído en eso. Muchos han caído en hacer cosas que no son claras, ¿no? Por no esperar, es que me pagan muy bien, por no esperar. Y son cosas deshonestas. Entonces,
Esencialmente esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Para que Jesús fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenía primero que pasar por la cruz para redimirnos. Para redimirnos, y para ello tenía que pasar por la cruz del Calvario, entregarse por nosotros. Y Satanás le muestra un camino mucho más fácil, un camino donde puede tener todos los reinos a cambio de una adoración, a cambio de una adoración. Pero Jesús le contesta también con Deuteronomio 6:13, y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Amados, aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. Nuestro Señor Jesucristo ha contestado en las 3 tentaciones, ha contestado con Deuteronomio. Y muchas veces nosotros decimos: bueno, ¿y qué Deuteronomio será que tiene algo bueno para mí? ¿Yo qué encuentro ahí para mí? Encontramos muchas cosas. Y no solamente en Deuteronomio, en toda la palabra. Por eso tenemos que ser entendidos y aprendidos en que tenemos que leer toda la Biblia, toda la palabra, tenemos que conocerla toda. Quizá no nos la vayamos a grabar toda, por eso constantemente tenemos que estarla leyendo. Por eso constantemente tenemos que estarla analizando, constantemente tenemos que estarla reflexionando. Y no solamente quedarnos en 1 o 2 pasajes o en un solo libro, ¿no? Mucha gente queda solo en el libro de los Salmos porque como son tan lindos, se quedan solo ahí. No, la Biblia es para entenderla toda, para leerla toda, y tiene mucha enseñanza para nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay personas que no leen al Apocalipsis que porque qué terror, qué miedo. No. Apocalipsis en el primer capítulo, en su versículo 3 dice: bienaventurado el que lee este libro de la profecía. Bienaventurado. Quizás no entendemos muy bien porque es un lenguaje gráfico, pero para eso se hacen estudios acerca de cada libro. Pero necesitamos ser entendidos en la palabra desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Entonces, luego dice en el versículo 11: el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si vemos, por favor acompáñenme a Lucas, el pasaje paralelo a este pasaje de Mateo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 13. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, le dijo: espéreme que regreso. Y así nos pasa a nosotros. El diablo muchas veces nos ha tentado a nosotros, pero no ha sido una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, han sido muchas veces. Y nos seguirá tentando, nos seguirá tentando. Entonces, vemos el final de la tentación, dice: el diablo le dejó y Jesús salió victorioso porque reconoció la manera en que Satanás ataca. Satanás ataca con mentiras y con engaños porque es padre de mentira. Satanás ataca de esa manera. Asimismo nosotros, amados, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorarlas. Nosotros tenemos que conocer muy bien a nuestro enemigo para saber cómo hacerle frente al enemigo. ¿Ya? Entonces, en ese momento en que los ángeles vinieron y auxiliaron al Señor, consolaban al Señor, la ayuda de Dios llega en el tiempo justo, llega en el momento correcto. El tiempo de espera, muchas veces, el tiempo de espera en Dios siempre será un punto crítico de vencer o ser vencidos por la tentación. Y somos vencidos por la tentación cuando nos apresuramos y hacemos las cosas apresuradamente sin esperar el tiempo del Señor. Ahí está nuestro fracaso. Ahí está cuando caemos en esa tentación. Porque no esperamos el momento en el que Dios llega a auxiliarnos y a hablarnos y a decirnos: este es el momento en que debes actuar, esto lo debes tomar o esto no lo debes de tomar. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha hablado, pero tampoco le hacemos caso? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿No? Entonces nos adelantamos
nos adelantamos al tiempo del Señor, nos adelantamos a ese momento cuando el Señor nos habla. Y el tentador intentará seducirnos en esas tres partes, de esas tres maneras. Siempre lo va a hacer porque Satanás es poco creativo. Siempre lo ha hecho, desde el principio lo ha hecho, ¿no? Si vamos, por favor, si me acompañan a Génesis 3:6, ahí podemos analizar un poquito, ¿no? Podemos analizar un poco de cómo debemos ser cuidadosos para no caer en esa tentación, porque siempre lo ha hecho de esa manera. Dice que el árbol era bueno para comer, ¿no? La mujer vio, primero Eva estaba sola, Adán la dejó sola. Adán le dejó esa responsabilidad a Eva de que estuviera con ella, ¿no? Estaba a cargo de él y la dejó sola, primero. Y entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Dice, entonces son los deseos de la carne. Además que dé fruto. Además de que el fruto era agradable a los ojos. Cuando el fruto es agradable a los ojos, entonces es el deseo de los ojos. Y que el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces ahí vemos la tentación de la vanagloria de la vida. Querer ser igual que Dios. Porque Satanás le dice, se te abrirán los ojos y serás igual que Dios. La tentación induce al hombre a pecar y el pecado produce muerte. Nosotros tenemos que estar atentos y velando para no caer en tentación. Yo creo que me acompañe, por favor, ya casi vamos a terminar, a Santiago 1, 13, 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1 versículos, es más, les voy a dar una ñapa, el 12 también, vamos a leer desde el 12. Dice, si ustedes leen el título, dice allí, soportando las pruebas. Soportando las pruebas, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Dios nos ha prometido una corona si vencemos la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta, amados. Dios nos prueba, que es diferente. Dios nos prueba, pero no nos tienta. La tentación es para que uno caiga y le vaya mal. La prueba es para afirmarnos en la fe. La prueba es para crecer en el Señor. La prueba es para afirmarnos en el Señor. Dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, nuestros propios deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte y muerte espiritual. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tuvieron muerte espiritual. Ahora muchos diríamos, sí, pero las tentaciones de Jesús fue en el desierto, cuando pasamos dificultades, ese es nuestro desierto. Sí, pero ¿dónde estaba Adán y Eva? Estaban en el Edén. Estaban en el Edén. Las tentaciones nos pueden llegar en el momento más inesperado. Nos puede llegar en momentos de dificultad, como en los momentos en que aparentemente no estemos pasando ninguna dificultad, cuando todo aparentemente puede estar muy bien. Pero nos llega ese momento en que Satanás nos ataca. El pecado produce muerte espiritual, como les decía. Y también produce un deleite temporal. Si cedemos a la tentación, si cedemos a ella, pecamos y tendremos un deleite por un momento, pero también tendremos dolor por el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, y no me quiero alejar, solo quiero hablar de los que quizás estamos aquí, de los que estamos aquí quizás? Porque quizás lo podemos llevar si decimos, en el mundo entero, sí, puede ser para el mundo entero, pero pues lo alejamos mucho. Hablemos de los que estamos aquí en este recinto.
¿Cuántos de nosotros hemos cedido a la tentación, incluyéndonos? ¿Cuántos de nosotros hemos cedido a la tentación? Hemos gozado por un momento, pero hemos quedado marcados por el resto de nuestras vidas. Hemos quedado marcados por el resto de nuestras vidas. Hemos querido gozar por un momento y ese pequeño momento de deleite nos ha llevado a perder nuestra familia. Ese pequeño momento de deleite nos ha llevado a perder nuestra integridad. Ese pequeño momento de deleite nos ha llevado inclusive a perder los bienes que tenemos. Lo que conseguimos con tanto esfuerzo se espuma por la tentación, porque hemos cedido a ella. No es cuestión, la tentación no es el pecado es ceder a la tentación, dejarnos arrastrar por la tentación, caer ahí en esa tentación. Mas si soportas la tentación, quizás duela por un momento. Si la soportamos, quizás duela por un momento en la carne, pero tendremos deleite y una vida plena en Cristo. Si soportamos la tentación, quizás duela por un momento en nuestra carne, pero tendremos deleite por el resto de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Amados, el enemigo tiene el enfoque en los discípulos de Cristo. El enemigo tiene el enfoque en los discípulos de Cristo. Muchas personas me han preguntado, ¿no? Y nos preguntan, y nos hemos preguntado, pero ¿por qué antes, cuando yo no había venido a los caminos de Dios, mi vida no pasaba nada? Pero ahora que he venido a los caminos del Señor, me han sucedido y me suceden tantas cosas. Por una sencilla razón: no nos estábamos dando cuenta antes de que éramos esclavos de Satanás. Y Satanás hacía con nuestra vida lo que a bien le parecía. Pero cuando hemos venido a la verdad, cuando hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y hemos sido libres por el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como discípulos de Jesús nos convertimos en discípulos de Jesús, y al ser discípulos de Jesús abrazamos la verdad y abrazamos la fe, abrazamos todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nos convertimos en portadores de luz, nos convertimos en portadores de esperanza, porque eso es lo que somos nosotros, llevamos la bendición, somos portadores de la bendición que es la palabra de Dios. Y al ser nosotros discípulos del Señor que abrazamos y llevamos toda esa bendición, nos convertimos en los archienemigos de Satanás. Y a eso no podemos tenerle miedo, no. Porque nosotros estamos en la verdad. Estamos en la verdad. El enemigo antes nos tenía engañados. Pero dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Entonces empezamos a entender tantas cosas que antes hacíamos en el mundo y que hoy ya no las hacemos. ¿Por qué? Porque abrazamos la fe, abrazamos la verdad. La pregunta es, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo puedo vencer frente a la tentación? Amados, hay una esperanza. Hay una esperanza. Y la esperanza es reconocer primeramente lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que está sucediendo con nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje que hemos visto el día de hoy. Hebreos 4:15, por el tiempo, yo les voy a dar los versículos, por favor apúntelos y ya los puede meditar mejor en casa, ¿no? Pero quiero llevarlos a cómo nosotros, a través de la palabra, el Señor nos enseña cómo vencer las tentaciones. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, que nuestro Señor Jesucristo padeció igual que nosotros. Él entiende nuestras debilidades y Él es nuestro pronto auxilio en toda tribulación. ¿Recuerdan ese pasaje, cierto? Él es nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Hebreos 2:18 nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, o sea, el Señor fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Repita conmigo, por favor: es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso
¿Por qué? Porque Él nos extiende su misericordia y su gracia para ayudarnos en toda necesidad. Él nos extiende su misericordia y su gracia. Pero no solamente eso, entendemos ya a través de estos 2 versículos, ¿no? Hay muchísimos versículos más, o sea, aquí nos podríamos quedar todo el año leyendo los versículos, analizándolos, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo también hace algo y nos enseña. En Juan 17:15 Jesús está orando y está intercediendo por nosotros. Él va en la oración, le dice al Padre: no te pido que los quite de este mundo, sino que los libres del mal. No te pido que los quites de este mundo, sino que los libres del mal. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está intercediendo por nosotros. Y es más, nos enseña al final de la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice al final de la oración del Padre Nuestro? Nos dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Pero también hay una noticia mucho mejor. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Más de lo que podamos resistir. Y voy a darles el versículo clave y con esto cerramos. Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Este pasaje, este versículo tan corto, tiene 2 exhortaciones y una promesa. Y la primera exhortación es: someteos pues a Dios, que nos sometamos a Dios. Y someternos a Dios implica obediencia y rendición al gobierno de Dios. Que nuestras vidas estén sometidas en obediencia a Dios. La segunda exhortación dice: resistid al diablo. Resistir significa oponerse firmemente y rechazar los engaños y las tentaciones y estrategias de Satanás hacia nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace con oración, con conocimiento de la palabra y con fortaleza en el Espíritu Santo de Dios. Con fortaleza en el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor va al desierto a ser tentado, pero cuando Él va al desierto no es porque, no, si yo quiero ir al desierto a aguantar un poquito de hambre, no. Él va lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Dice que salió de las aguas del Jordán y se fue lleno del Espíritu Santo al desierto. ¿Cómo venció todas esas tentaciones? Por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice la promesa: y huirá de vosotros. La promesa es que el diablo no podrá mantenerse cerca de una vida sometida a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el diablo huye, porque rechazamos, porque hacemos frente con toda la armadura que el Señor nos ha dado en Efesios 6. El Señor nos ha dado toda la armadura de Dios para que podamos vencer cualquier acechanza del enemigo. Así que, amados, sometámonos pues a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Huirá de nosotros. Ese es el versículo clave para que nosotros podamos hacer frente a toda tentación que el enemigo quiera venir. No estamos estamos exentos de no ser tentados. Todos vamos a ser tentados en cualquier momento y de cualquier manera. Pero si nos sometemos a Dios, a su voluntad, estamos en oración, leyendo la palabra, meditando en ella, y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos llene, vamos a poder vencer todas esas tentaciones. Así que yo le pido a la iglesia que por favor nos pongamos en pie.